Voy a ser honesto, hace meses cuando anunciaron esta película no me llamaba mucho la atención, pero descubrí que fue escrita por Charlie Kaufman, y eso me hizo decir, ok, ahora quiero verla. Sin embargo, hubo un pequeño problema. Netflix no hizo publicidad y no anunció que se estrenaba. Incluso en mi video de los estrenos de la semana no lo mencioné. Yo me enteré gracias a conocidos en redes sociales. Entonces me emocioné, preparé nachos y vi la película y... ¡ah! Vaya sorpresa, como vieron en el título, probablemente sea la mejor película animada del año. Es increíble, pero también toca temas bastante interesantes con los que yo me siento muy, pero muy identificado. Como persona que disfruta ver películas, pero sobre todo como persona que ama contar historias. Orión y la oscuridad es... bueno, prepárense porque les voy a hablar sobre mi experiencia viendo esta obra maestra de DreamWorks. Amigos, amigas y miembros del Cine Club, una vez más estamos aquí hablando de cine, pero no solo de cine, sino hablando de una de las mejores películas del año. Yo sé que apenas estamos en febrero, pero créanme, cuando... tal vez me estoy precipitando, pero Orión y la oscuridad en serio parece ser de las películas más ingeniosas, mejor escritas, más creativas, más divertidas y sobre todo más interesantes que he visto en los últimos años. ¿De qué va la historia de Orión y la oscuridad? Porque es una historia bastante sencilla, un poquito compleja, pero llena de cosas que me hicieron decir toda la película. La estoy amando. Ok, Orión es un chico que le tiene miedo a prácticamente todo. Un chico con una ansiedad terrible. Inmediatamente ya con eso, muchas personas de mi generación y muchas personas en general pueden decir, ok, ya me identifiqué, ya me siento identificado. Es un chico al que le tiene miedo a todo. Sin embargo, es a partir de esto cuando empieza la magia, porque conoce a un ente nocturno, que es la oscuridad, para que lo lleve por un viaje en toda una noche, o bueno, 24 horas, para descubrir, para que supere sus miedos, para que ya no le tenga miedo a la oscuridad y que no le tenga miedo a las cosas en general. Ok, una historia con esa premisa sencilla, súper sencilla, pero la película... ok, vamos a hablar de lo bueno. Primero que nada, en términos conceptuales, la película me parece una genialidad. No solamente porque están trasladando conceptos muy... ¿cómo decirlo? Pues que es muy difícil moldearlos en algo pues que podemos ver. La oscuridad, el sonido, el sueño, o sea, dormir, los sueños, el insomnio, todo eso lo trasladan a personajes que podemos ver, que podemos identificar en la película. Pero los muestran y los diseñan de una manera tan... es que en términos conceptuales la película es muy diversa, ok. Y no solo eso, la película no tiene miedo en explorar la animación. Porque es algo muy parecido a como en la película de la familia Mitchell contra las máquinas, esta chica utilizaba como recortes, dibujos de cuadernos para representar cosas. Lo mismo ocurre con Orión. ¿Por qué? No solamente porque es un niño, sino porque este tipo de dibujos forman parte de su esencia. ¿Por qué? Porque él lo dibuja para con su consejero de la escuela para explicar acerca de qué es lo que le da miedo. Y eso me gusta mucho. Hace que la película se vuelva mucho más dinámica. Ok, pero no solo eso. Hay cosas en la película que fácilmente en cualquier otra película podrían o ser molestas o no funcionar. Por ejemplo, tenemos esta oscuridad, pero también tenemos el día. Y entonces hay un momento donde la luz del día se apodera de todo el mundo. ¿Y qué es lo que ocurre? Todo el escenario, toda la película está sobreexpuesta. Casi no podemos identificar todo porque la luz es tan brillante. Hay una sobreexposición tan grande que podría no funcionar. Sin embargo, esto refuerza el enfoque narrativo de la película para entender por qué. Es que, de verdad, la historia es tan interesante, tan increíble, porque tenemos este enfoque de, ok, a fin de cuentas podemos ver el lado bueno de una cosa y también podemos ver el lado bueno de la otra, pero
el hecho, no tenemos por qué decidir entre una y otra. Ambas coexisten, la luz, la oscuridad. Es que, ay, no sé cómo hablar de esta película sin expresarme de esta manera porque la amé demasiado. Ok, eh, yo siento que hay un problema con esta película. No, para mí no es un problema, pero prácticamente puedo entender que mucha gente se va a quejar. Voy a hablar un poco del final, así que a partir de este momento hay spoilers. Salten a esta parte del video para no comerse ningún spoiler de la película. Ok, mucha gente se va a quejar porque al parecer esta película se soluciona con un Deus Ex Machina. ¿Qué es un Deus Ex Machina? Es cuando algo de la nada aparece para solucionar los problemas narrativos de la historia. Como cuando un personaje de algún anime saca un superpoder de la nada y ese es un Deus Ex Machina. Ok, porque yo entiendo que mucha gente se va a quejar porque la película se soluciona con un Deus Ex Machina. Pero esto tiene sentido y qué bueno que usen un Deus Ex Machina. ¿Por qué? Porque al final la película justifica ese Deus Ex Machina. ¿Por qué? Porque el narrador de la historia del final termina siendo un niño. Es la manera en la que un niño podría, pues, solucionar el problema de la película, porque la película tiene tres narradores, uno en una parte de la historia, otro en otra y otro en el final, y cada uno, con base a sus vivencias, con base a sus experiencias, narra una parte de la película y eso me parece increíble. No creo que haya una película que mejor celebre el storytelling que esta. Y si lo existe, recomiéndenmela, díganme en los comentarios. Pero me encanta esto porque justamente muestra la manera en la que los personajes podrían contar la historia. Porque, ok, uno, Orión cuenta la historia de cierta manera. Y me parece perfecto. Luego, una vez que llega su hija, se introduce en la historia de una manera tan rara y tan ridícula, pero funciona muy bien. ¿Por qué? Porque va acorde con quién es la hija de Orión. Ok, va bien. Pero todo se soluciona de una manera tan estúpida, pero va acorde con el personaje que al final termina por darle solución a la historia. Entonces es como un metalenguaje, una metanarración de la película. Y eso me parece increíble. ¿Por qué? Porque por muy ridícula y estúpido que sea la manera en la que se solucionan las cosas, va acorde con el personaje que está narrando todo eso. Ok, aquí acaban los spoilers. Ahora bien, la película no tiene miedo en ser muy extraña con sus chistes. Hay un momento donde un personaje que ayuda a que los demás puedan dormir, les pone una almohada como les los asfixiara, les diera cloroformo y es como de, qué buenos chistes. En términos conceptuales, la película es divertidísima. En términos de narración, la película es muy buena. Y en general creo que es muy triste que esta película no haya llegado a cines, porque creo que si se hubiera estrenado en cines, definitivamente habría sido un exitazo, pero también tiene un discurso muy interesante, no solamente, como dije, acerca del storytelling, sino acerca de nosotros en general, cómo superamos los miedos, cómo le tenemos miedo a lo desconocido, pero sobre todo un mensaje acerca de la aceptación, de cómo siempre estamos buscando por aceptar, por ser aceptados por los otros, y como dije, hay tantas cosas en esta película que me hicieron decir, ok, me siento muy identificado con estos personajes. ¿Por qué? Primero con Orión. Con todo el mundo en nuestra infancia le tuvo miedo a muchísimas cosas. Cosas que obviamente pues la película cuando está narrada por él, al inicio, te dice como de, ok, me da miedo que me piquen las abejas, quedarme de un edificio y te pones a pensar, esos son miedos demasiado irracionales porque cuando en tu vida o vas a estar en una situación de riesgo así, pero son miedos que todos llegamos a tener. Y de repente el nivel de nihilismo y de pensamientos tan pesimistas que tiene Orión, este miedo de, ok, pero cuando muera va a haber un vacío y va a estar esto y esto y esto y esto. Como ya dije, creo que cuando yo era niño, a los 8 años, de repente llegó un punto de mi vida donde pensé, estoy seguro de que en algún momento voy a morir. Y cuando muera, pues, ¿qué va a existir? ¿Qué es la nada? Bla, 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 bla. Y fue ahí cuando yo dije, wow, ya siento que ese pensamiento que me llegó a mí de niño, de 8 años, siento que me marcó mucho porque desde entonces el miedo a la muerte se volvió algo muy recurrente. Y me siento muy identificado con Orión por eso, pero también me siento identificado con la oscuridad, porque es un personaje que es
tan carismático, pero tiene esta búsqueda de encajar, de caerle bien a todos, pero se siente menos que los demás. Y es como, oh, me gusta mucho eso. Me gustan los personajes, como dije. Los personajes de estos entes nocturnos, en términos conceptuales, se me hacen un diseño tan divertido, tan increíble. Y en general creo que la película está muy bien escrita, muy bien animada, tiene un excelente mensaje y sobre todo tiene algo para que todos nos sintamos identificados. Tal vez no nos vamos a identificar o sea, de manera de, ok, este personaje me representa, pero las situaciones son las que nos harán decir, estoy seguro de que en algún momento todos nos hemos sentido como cualquiera de estos personajes. Y lo mejor de todo es que la película usa a su favor cosas que en cualquier otra película no funcionarían, como dije, en el caso de esta sobreexposición con la luz y con las imágenes, pero ayudan narrativamente al concepto de la película. Para mí, Orión y la Oscuridad es un 10 absoluto. Una película maravillosa, tiene buena música, buenos personajes. Porque, ojo, el personaje de Orión parece ser un protagonista que muchas veces estas películas, al tener un protagonista tan pesimista, hace que no nos sintamos tan empáticos con él. Pero él tiene un carisma y él busca salir adelante y él tiene una manera tan divertida y tan interesante de narrar la historia que nos hace decir, ok, qué buena historia, qué buena película acabo de ver. Yo me divertí, me encantó y de verdad, qué triste que esta película no haya llegado a cines, porque si hubiera llegado a cines, de verdad, la hubiera disfrutado muchísimo más. Pero bueno, así que normalmente digo esto, pero normalmente digo, vean esta película, pero no, esta es una orden. Ve a ver esta película en este momento y de verdad, no te vas a arrepentir. DreamWorks nos ha entregado una obra maestra, como hace mucho no lo hacía. Hace buenas películas, pero esta no es solo una buena película, es una película perfecta. Así que bueno, Charlie Kaufman lo hizo otra vez con un excelente guión, que aparte está basada en un libro. Apenas descubrí que está basada en un libro, entonces pues voy a ver si puedo conseguir el libro para leerlo. Así que pues bueno, este Cine Club, yo soy el Juvenal. Ve a ver Orión y la Oscuridad en Netflix y por supuesto, no olvides ir al cine.